2 meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, el psicoanalista británico Roger Money-Kirle escribió un pequeño artículo de unas 15 páginas que llevaba por título La psicología de la propaganda. Le interesaba en particular entender cómo era posible que los discursos de Hitler hubieran tenido tantísimo éxito, porque no hay duda de que el líder nacionalsocialista llegó a ser inmensamente popular. Cuando era muy joven, Roger Money-Kirle estudió física y filosofía. Participó brevemente en la Primera Guerra Mundial porque tuvo la irónica suerte de que su avión fuera derribado muy pronto en combate, así que pasó la mayor parte de esa contienda en una cama en el hospital. Después se interesó por la antropología y el psicoanálisis y se mudó a Viena, donde tomó terapia con el mismísimo Sigmund Freud. En 1932, cuando Hitler se estaba convirtiendo en una figura política de primer orden y faltaban apenas unos meses para que llegara al poder, Money-Kirle asistió a uno de sus mítines con la intención de comprender por qué eran tan populares. Sus observaciones servirían de base al artículo que ya mencionamos y que glosaremos a continuación. Si fuéramos siempre racionales y la propaganda no fuera más que una exposición de verdades incontestables, no estaríamos frente a ningún problema. Pero no siempre somos racionales, o mejor dicho, casi nunca lo somos, y además la propaganda esgrime casi en exclusiva verdades a medias y enteras falsedades. Money-Kirle analiza el problema en sus 3 partes evidentes. Primera, las personas que reciben la propaganda. Segunda, la fuente de la que emana la propaganda. Y tercera, la naturaleza misma de los mensajes propagandísticos. Es evidente que algunas personas son más impresionables que otras y que una misma propaganda no produce en todos los mismos efectos. Money-Kirle apunta que nuestra susceptibilidad a la propaganda está relacionada con nuestra madurez psicológica. Obviamente, mientras mayor sea nuestra madurez psicológica, menos susceptibles seremos a la propaganda. No debemos confundir madurez psicológica con grado de estudios ni con erudición. Money-Kirle explica la madurez en términos psicoanalíticos, diciendo, entre otras cosas, que consiste en ser psicológicamente un padre y no un hijo, una madre y no una hija. Alguien que cuida, protege, ama y da más de lo que recibe. Alguien que se erige en buen ejemplo para los menores. Nosotros podemos definirla como el resultado de un proceso de crecimiento que nos permite asumir nuestra libertad y hacer frente a nuestros problemas de manera responsable, tomando decisiones autónomas y éticas, es decir, no caprichosas. Como hemos dicho en tantas ocasiones, la libertad es la madurez del ser humano. Se pueden decir muchas otras cosas sobre este tema, como por ejemplo que las personas maduras psicológicamente no se sienten amenazadas cuando otros a su alrededor no comparten sus mismas ideas, o que, como dice un proverbio popular, poseen serenidad para aceptar lo que no pueden cambiar, fortaleza para mejorar lo que es mejorable y sabiduría para distinguir la diferencia. Pero ahora quiero subrayar una característica que me parece absolutamente esencial y que se menciona pocas veces. Las personas maduras psicológicamente evitan el sufrimiento innecesario de ellas mismas y de terceras personas. Estoy convencido de que la mejor traducción política de esta característica psicológica es el liberalismo. Por el contrario, dice Money-Kirle, un sujeto psicológicamente inmaduro siempre va a preferir un sistema autoritario, aunque él no lo encabece, pues se siente seguro formando parte de un grupo disciplinado, poderoso y lleno de certezas. Para alguien que no ha logrado un adecuado crecimiento interno, la tiranía externa puede parecerle que repara su debilidad interior.
El segundo factor a considerar cuando se habla de la eficacia de la propaganda política es la fuente misma de la que ésta emana. Porque todos somos bastante crédulos con la propaganda que emana de nuestro lado, pongámoslo así, y más incrédulos con la propaganda que emana desde lo que percibimos como el lado contrario al nuestro. Es perfectamente natural no estar de acuerdo con las opiniones de otras personas. Esta diversidad de puntos de vista es una gran ventaja social cuando logra expresarse sin poner en peligro la convivencia pacífica. Lo que raya en la paranoia enferma es suponer que las opiniones de aquellos que piensan distinto que nosotros ni siquiera son de ellos mismos, como cuando se asume, por ejemplo, que están pagados por malévolos terceros o que solo dicen mentiras para obtener injustos beneficios. El paranoico, dice Moni Kirley, es intensamente suspicaz ante cualquier cosa que lo contradiga o se le resista. El paranoico cree que sus poderosos enemigos actúan subrepticiamente en las sombras, manipulando la información y los acontecimientos. Dependiendo de la época y las circunstancias, los enemigos pueden ser los comunistas, los neoliberales, los jesuitas, los judíos, los masones, los extranjeros, los empresarios, el gobierno, los intelectuales, algún grupo al interior del gobierno, las élites, los proletarios, etc. Nos falta, por último, abordar la tercera parte del análisis de Moni Kirley, que tiene que ver con la naturaleza misma del mensaje propagandístico. Como mencioné, Moni Kirley fue personalmente a escuchar a Hitler y a Goebbels y encontró que los discursos de ambos seguían siempre la misma estructura. Esta misma estructura discursiva, que yo llamo el viaje del antihéroe, por contraposición al viaje del héroe descubierto por Joseph Campbell, se repite una y otra vez en los discursos de muchos otros líderes políticos autoritarios. Si la estructura del viaje del héroe nos propone siempre un crecimiento, el viaje del antihéroe nos propone siempre una infantilización, quizá en la forma de un retorno a un pasado de gran pureza o el proponernos un presente sin dificultades, sin ambigüedades, sin asuntos complejos que requieran de compromisos. Si el viaje del héroe nos propone la superación del narcisismo, el viaje del antihéroe nos propone su reforzamiento. Hitler comenzaba sus discursos afirmando que su país se encontraba en la peor situación de su historia y que los alemanes estaban padeciendo como nunca antes. El pueblo alemán era la víctima más oprimida del planeta. El objetivo de esta primera parte de su discurso era el de despertar dos emociones primarias en su audiencia bastante más seductoras de lo que nos gusta reconocer: la depresión y la autocompasión. Por supuesto, Alemania estaba muy mal, pero es falso que estuviera en el peor momento de su historia. De hecho, para 1933, cuando Hitler fue nombrado canciller, Alemania ya estaba objetivamente mejor que en 1930, y ni se diga que 100 y que 200 años atrás. Pero es tentador y muy fácil abandonarse al sentimiento tan delicioso como narcisista de que se sufre inmensamente más que nadie más. Un alto porcentaje de poemas y canciones se han escrito e interpretado para expresar este mismo sentimiento. La segunda parte de los discursos de Hitler servía para señalar que había un culpable de esa situación. Si los alemanes sufrían horriblemente, como nunca antes, la culpa no podía ser de ellos, sino de un elemento ajeno, exterior: los judíos. Los judíos alemanes eran tan alemanes y tan patriotas como los no judíos, pero eso no importaba. Lo importante era encontrar un enemigo al cual achacarle todos los males que se padecían
y de esta forma devolver a la audiencia a un estadio infantil e indefenso en el que eran simplemente víctimas inocentes de un poder oscuro y maligno. De la autocompasión y la depresión, ahora se pasaba a la paranoia. Los judíos querían dominar al mundo, tanto como hoy los españoles quieren explotar a los catalanes o los neoliberales privatizar a la UNAM. El tercer y último elemento era, previsiblemente, la salvación. Si Alemania estaba devastada, si todos pasaban por calamidades sin cuento y la culpa era de un reducido número de asquerosos explotadores, había una solución que restauraría el orden natural y les permitiría sonreír de nuevo sin hacerse cómplices del mal. Hitler mismo era el Redentor, el único capaz de salvar al pueblo germánico. Quizá nadie haya comprendido mejor que Roger Monick-Kirle los mecanismos de la perversa seducción que Hitler ejerció sobre millones y millones de personas en todo el mundo, incluidas muchas muy cultas y de buenas intenciones. Lamentablemente, la cultura no nos vacuna contra la crueldad ni contra la estupidez política. Lamentablemente, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Hoy estuvimos en una de las librerías más hermosas de la Ciudad de México, El Péndulo de San Ángel. Soy Pablo Boullosa, usted tiene la palabra.